El tema Saab, yo no sé si es el bandido que dice. Una cosa es la información sobre Memo, ¿cómo es? Memo Fantasma. Y otra cosa sobre Saab, porque es que ella juega toda la geopolítica y todo ese rollo geopolítico que ya no, digamos, no es lo mismo. Lamentablemente hay que decirlo como autocrítica. He investigado y he descubierto que los puestos de atención integral de los connacionales que llegaron de Colombia y de Brasil funcionaron muy mal en Caracas. Atención, siguen las verdades a flote sobre las acciones de Donald Trump en torno a la captura de Nicolás en el libro de John Bolton, ex asesor de seguridad de la Casa Blanca. Según John Bolton, Donald Trump debería ser derrocado por sus maniobras al margen de la política estadounidense. De acuerdo con las memorias cuya fecha de publicación se desconoce, Trump aseguró que invadir a Venezuela sería algo cool. Invadir a Venezuela sería algo cool. Militares, policías, trabajadores, escuchen esto. Invadir a Venezuela sería algo cool. Teme Miraflores porque Jen Story ha dicho que Norteamérica hará hasta lo imposible por extraditar a Alex Saab para Estados Unidos y que cante para que caigan más de su círculo. Gobierno de Venezuela dice que Juan Guaidó hace parte de una corporación de criminales que quieren acabar con los recursos de la nación. Yo he venido denunciando con pruebas cómo esta fachada que ha pretendido presentar el diputado Juan Guaidó frente al país como un proyecto político, en realidad es una corporación criminal donde participan líderes de la oposición venezolana como Leopoldo López, como Juan Guaidó y otros que vamos a demostrar en los próximos minutos. Jaime Bailey dice que Juan Guaidó es un principiante y no sabe dirigir un país, todo por una carta que no quiso firmar para Mega Televisión. Luego el dueño del canal me pidió, ¿por qué no le pides una carta a Guaidó? Le pedí la carta a Guaidó. Yo estaba seguro de que me la iba a dar. Insistí, y el señor Guaidó decidió no darnos la carta. Entonces, señor Guaidó, me parece a mí que usted ha demostrado que es un aprendiz. El periodista le dio duro al abogado Abelardo de Espriella por su defensa en días anteriores al empresario Alex Saab y dice que no le interesa su amistad. Yo di por terminada mi amistad con él porque la verdad yo no puedo ser amigo de alguien que defiende a un ladrón del chavismo. Juan Guaidó toma posesión en Venezuela con la embajada interina en el gobierno de Jane Áñez. 94 toneladas de ayuda humanitaria llegaron a Venezuela. Estados Unidos sanciona a varias empresas de México que habrían ayudado al régimen con recursos en petróleo. Váyase hasta el final del video y lo ponemos en contexto de lo que está sucediendo en Venezuela y en toda Latinoamérica. Recuerde en la manito arriba y muchas gracias por apoyarnos, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita roja de notificaciones. Arrancamos. Muchísima atención, Venezuela. Lo que ha dicho John Bolton en su libro le está dando la vuelta al mundo. Ahora el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le está echando la culpa a Bolton de la invasión a Venezuela. Y si siguen apoyando el régimen de Maduro, eso podría jugarles en contra. Si, por ejemplo, el régimen no sigue los principios constitucionales apropiados, el nuevo gobierno tendría que pagar y tendría que pensar si quieren comprar petróleo de un gobierno democrático después de Maduro, si quieren ser reconocidos como los que apoyaron a Maduro. John Bolton, aún con las contradicciones de su libro, dice que sí va a ser publicado a pesar de los esfuerzos de la Casa Blanca de frenarlo judicialmente. Era una figura polémica dentro de la Casa Blanca y ahora fuera de ella, el ex asesor de seguridad John Bolton sigue dando de qué hablar. Su nuevo libro, La habitación en donde ocurrió, en el que cuenta cómo supuestamente se comporta Trump en su despacho, se ha convertido en el objetivo de una demanda civil presentada por el gobierno de Estados Unidos contra Bolton. Donald Trump dijo que quiere intervenir a Venezuela. Bolton niega muchas cosas de lo que lo está acusando Donald Trump. Aquí lo que se conoce qué hay detrás de los planes de Estados Unidos para derrocar a Nicolás, y con estas declaraciones los dejan muy mal parado tanto a Donald Trump, que pone en entredicho a John Bolton. Respecto al tema de Venezuela, se dan algunos detalles de lo que ocurrió el pasado 30 de abril del año pasado, con el intento fallido de golpe de Estado, pero también todas las confabulaciones que se han tramado desde la Casa Blanca para derrocar al gobierno de
Nicolás Maduro y todo el apoyo, el capítulo que hemos visto con el apoyo que brinda Estados Unidos al diputado Juan Guaidó. El presidente de los Estados Unidos lo está calificando como errático y despistado, como una sarta de mentiras y temas de ficción, todo lo que trae su libro. Un apoyo explícito y que ha decantado en los últimos hechos de violencia y de injerencismo en Venezuela. Respecto a esto, el presidente, como tú decías, el presidente Nicolás Maduro hizo una respuesta el día de ayer a las revelaciones que trae este libro y señaló lo siguiente. Pasemos a escuchar qué decía el presidente Maduro. Bolton asegura que Donald Trump es un líder que está desinformado y errático y que hay muchas razones para que la justicia de Estados Unidos lo destituya, porque la obstrucción a la justicia es uno de los estímulos que tiene su vida. Aclara que es la de Donald Trump. Noticias 24 Mundo. Trump planteaba invadir Venezuela para convertirlo en territorio de los Estados Unidos. Es la noticia que está corriendo hoy con motivo de la publicación del libro de John Bolton. John Bolton, diplomático estadounidense y exconsejero de seguridad del presidente Donald Trump. Incluso a quien le pidió que le ayudara a ser reelegido. Estamos hablando de Xi Jinping. Lo culpa a Donald Trump de pedir que lo ayuden a su reelección en China. Al parecer, y mucha atención, se sabe por parte de voces creíbles de la Casa Blanca, y es que la DEA está rodeando al círculo de Nicolás en Venezuela, ejerciendo más presión y lo estarían cercando aún más, y están preocupados en Miraflores. Todo porque la captura de Alex Saab, quien ha sido retenido por la Interpol en África y que en este momento se encuentra en Cabo Verde con las autoridades de Norteamérica, presuntamente estaría negociando una rebaja de penas por las imputaciones del gobierno de los Estados Unidos, que hará hasta lo imposible por llevarlo a Norteamérica. Hay mucha información detrás de todo lo que se sabe, movimientos de Alex Saab en torno a los negocios de Nicolás. A estos se le añade la captura de dos aliados en las que están en curso por parte de los Estados Unidos. Estamos hablando de que están valorando las cabezas de Santrich e Iván Márquez. Piden $10 millones por la captura de estos dos líderes del Partido Revolucionario de las FARC en Colombia, y que son muy bienvenidos, según el gobierno del país caribeño, a Venezuela. Extraoficialmente se conoce que las fuerzas élite apostadas en Colombia tendrían la orden de darle captura a los nuevos aliados del chavismo en Venezuela. Por los cargos a los que se les acusa, las fuerzas de los Estados Unidos podría ir por ellos, según nuestras investigaciones, incluso sin el debido permiso de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, y así darles captura y extraerlos de suelo venezolano. La manera que le está apostando el gobierno de los Estados Unidos para detener a Nicolás es a través de los negocios oscuros de sus socios, debilitarlos económicamente hasta asfixiarlos y llegar a su captura. Y lo más probable es que las tropas apostadas en la frontera de Colombia actúen. Está claro, quieren acabar con las actuaciones de Nicolás, cueste lo que cueste, y hay mucho detrás de toda esta trama. Tal vez no sería como el de Panamá y no se va a tomar mucho tiempo, sí análisis y muchos equipos sofisticados. Las tropas élite están a la espera de las órdenes de la Casa Blanca. A esto se le suman muchos países que se están uniendo a la idea de Donald Trump de querer actuar con armas avanzadas como en Medio Oriente, y tenemos entendido que el gobierno de los Estados Unidos estaría enviando aviones a Venezuela para tomar información de los puntos de referencia de extracción, específicamente para la captura del jefe del chavismo Nicolás. De esto al parecer ya lo conocen, ya conocen la situación Miraflores. Serían 2 aviones espía y 2 escoltas que estarían sobrevolando los cielos venezolanos en las próximas horas. Según voces de la Casa Blanca, en el anonimato por seguridad, nos han dicho que desde Curazao se viene realizando esta operación y hacen parte de la desarticulación del gobierno de Venezuela. Pero atención, el gobierno del país caribeño se balanza en ristre en contra de Juan Guaidó y lo acusa del entramado de corrupción y de ser una persona que hace parte de una banda de criminales en el exilio y haría parte del Estado fallido en contra de su propio país. Así lo dio a conocer la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez. La vice dice que Juan Guaidó y muchos líderes de la oposición hacen parte de corporaciones criminales en Venezuela. Las fichas están cantando, los grupos élite están esperando las órdenes para actuar desde las fronteras de Colombia. El encargado de negocios de la Oficina de Exteriores de Estados Unidos para Venezuela, James Story, ha asegurado este sábado que su país va a hacer todo lo que tenga que hacer para lograr la extradición de Alex Saab, detenido el pasado sábado en Costa de Marfil como supuesto testaferro del presidente venezolano Nicolás. Haremos todo lo que tengamos que hacer para buscar su extradición. Hay que ver exactamente a quienes nosotros hemos sancionado. A personas que socavan instituciones democráticas. Los alacranes, como Luis Parra y José Brito y ese grupo, personas que yo conozco, yo hablaba mucho con ellos antes también,
Hasta ellos dijeron, hay un tweet de José, si no me engano, de Luis Parra, diciendo que sanciones son contra personas que socavan instituciones. Él dijo, bueno, él está haciendo lo mismo. El Departamento de Justicia pedirá la extradición del señor a Estados Unidos, donde hay una demanda en su contra, ha afirmado Story en declaraciones recogidas por el diario venezolano Universal. Story destaca el interés que ha mostrado Venezuela en la liberación de Saab. Es interesante que el señor Jorge Arriaza comience a tuitear de forma desesperada. Ha indicado desde Bogotá Story, ha revelado además que hay personas del gobierno de Nicolás hablando con su gobierno. No debería revelar quiénes están hablando con nosotros, pero sí los hay, porque saben que una salida digna, pacífica y política puede ayudar a Venezuela, ha argumentado. Sobre el nombramiento de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, Story indica que Estados Unidos, la comunidad internacional y los venezolanos van a rechazar elecciones que no sean libres ni justas. No se puede tener elecciones escogiendo la oposición que quiere Nicolás, ha remarcado. Asimismo, Story asegura que en las próximas semanas darán los primeros resultados de la operación naval del Comando Sur en el Caribe. Hay cosas de las que vamos a hablar en algunas semanas, advirtió Jane Story, y esto podría torpedear un poco las actuaciones de Nicolás a nivel de Latinoamérica. Muchísima atención, cambiamos de noticia. El equipo de trabajo designado por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, dio apertura oficialmente de la sede de la embajada venezolana en Bolivia, tras un proceso de reestructuración y mantenimiento que inició el 4 de abril de este año 2020, fecha en la cual el embajador Winston Flores entregó sus cartas credenciales ante la canciller boliviana Karen Longaric. Acá desde Bolivia, para mí es un placer, primero, tener la oportunidad de conocerlo directamente y segundo, por poder compartir con ustedes estos momentos tan importantes. Presidenta Áñez, le envío el saludo caluroso del pueblo de Venezuela, del Parlamento Nacional, en mi persona como presidente encargado. La apertura se llevó a cabo en el marco de un evento de inauguración donde estuvieron presentes el embajador encargado junto con su equipo de trabajo de la paz en Santa Cruz y Cochabamba. Ha sido fuente de inspiración para los venezolanos el poder conducir una transición democrática, constitucional, pacífica, orientado sobre todo por los ciudadanos, por el derecho a elegir, por los derechos fundamentales, el respeto a las libertades, a los derechos humanos. Para nosotros que tenemos años de lucha, al igual que ustedes, de mucho sacrificio, ha sido fuente de inspiración y sobre todo de que sí se pueden lograr los cambios democráticos con la ciudadanía movilizada, activa y sobre todo determinada. Además de varias personalidades del altiplano. Con esta inauguración también se dio público el comienzo a la atención al público, cumpliendo con todas las normativas que rigen la cuarentena. Creo que nosotros tenemos el mismo objetivo, presidente Guaidó. Creo que son años de lucha muy difíciles, con muchas adversidades que tenemos que enfrentar. Yo asumí este reto por un compromiso primero con mi país. Cabe destacar que tras la expulsión de las autoridades enviadas por el gobierno de Nicolás y además que usurpaban las funciones en Bolivia, las instalaciones de la embajada de Venezuela fueron desmanteladas y saqueadas casi en su totalidad, dejando evidencia numerosos casos de corrupción que caracterizó siempre la gestión de la narcodictadura según el gobierno de Jane Áñez. Vamos a hablar de un avión cargado de 94 toneladas de ayuda humanitaria que arribó este viernes al Aeropuerto Internacional de Caracas, en Venezuela, según informó el comisionado para la Organización de las Naciones Unidas, Miguel Pizarro. El envío fue coordinado entre el gobierno de Suiza, el Fondo de la Población de la ONU para la Infancia, UNICEF, y la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y la Organización Internacional para las Migraciones, entre otros organismos, como la oposición que lidera Juan Guaidó. En tanto, las 94 toneladas de ayuda humanitaria incluyen suministros médicos, agua, equipos de protección personal para trabajadores sanitarios, purificadores de agua y kits de higiene, entre otros. Esta ayuda va a ser suministrada para atender las necesidades de los cientos de miles de venezolanos que hoy se encuentran en riesgo ante la amenaza del COVID-19 en el país. Todo esto respetando siempre los principios humanitarios, indicó Pizarro, quien es también diputado ante la Asamblea Nacional de Venezuela por el estado de Petare. Reseñó en un comunicado. Nos vamos para Estados Unidos. Muchísima atención. El periodista Jaime Bailey volvió a cuestionar al abogado Abelardo de la Espriella por haberse apoderado del capturado Alex Saab, quien en estos momentos se encuentra en Cabo Verde. Luego de enterarme de que él, sabiendo como tenía que saber, que Alex Saab había amasado una vasta, repugnante fortuna, defraudando a los venezolanos, robando a la sombra de Maduro y su familia, enterarme de que él había tomado a Alex Saab como su cliente, por supuesto,
me decepcionó muchísimo. Además, dijo en su programa transmitido en Miami Mega TV que el penalista recibió cerca de $12 millones por concepto de honorarios del señalado testaferro de Nicolás Maduro y que hasta le pagaba sus desplazamientos en jet privado. Y yo soy amigo de mis amigos, pero soy más amigo de la verdad. Y yo tengo para mí que un abogado decente jamás aceptaría, jamás defender a un ladrón del chavismo como Alex Saab. De la Espriella, según el reporte del Tiempo, estos cuestionamientos aclaró versiones que señalan que su oficina sigue defendiendo a Saab, procesando en Estados Unidos por lavado y corrupción ligada al gobierno de Venezuela. ¿Es verdad que usted recibió más de $12 millones de parte de Alex Saab, $1 millón como parte de sus honorarios para defenderlo? Es la pregunta que le hace el Tiempo. La respuesta del abogado es la siguiente: no es cierto. Si bien en mi firma atendemos procesos complejos y con base en ello, los honorarios son proporcionales a la complejidad de los casos y en muchas ocasiones los estipendios de abogados superan las 6 cifras. No es cierto que haya cobrado $12 millones por la defensa de Saab. El contrato fue declarado y los impuestos de ley pagados. Aprovecho para decirle, fui abogado de Alex Saab, lo representé en Colombia desde el año 2013, momento en el que ni siquiera tenía procesos en su contra. Fui primero su asesor legal en temas reputacionales, luego lo representé en procesos legales y lo hice hasta el año 2019, una vez que Saab fue incluido en la lista de la OFAC. Decidí no seguir representándolo y desde ese mismo día le notifiqué mi decisión de mutuo acuerdo donde terminamos nuestra relación cliente-abogado. Desde ese momento nunca volví a recibir honorarios por esa representación, pese a que hubiese podido solicitar un permiso para hacerlo. Preferí renunciar a lo que se me adeudaba y no pedir el permiso para que me armen cuentos y sabía que me iban a armar uno como este tema. Por lo tanto, preferí no cobrar honorarios que estaban pendientes y miré que tenía razón. El periodista Jaime Bailey dice que Saab le pagaba a una empresa los vuelos que usted hacía, incluso uno a París en donde se encontraron. ¿Es cierto? La respuesta del abogado fue la siguiente: no es cierto. Yo vuelo en mi propio avión, no necesito que nadie me pague vuelos. Cuando mi avión está en mantenimiento o alquilado, tengo un acuerdo comercial con Elistar, empresa que me brinda horas de vuelo en un canje por mi asesoría jurídica. Son los únicos aviones que utilizo. Tengo los pagos hechos por mi Elistar cuando hay excedentes. ¿Es verdad que su firma sigue defendiendo a Alex Saab, señalado de testaferro de Nicolás a través de los abogados? No, dice el abogado. En resumen, desde julio del 2019 no soy abogado de Alex Saab. Desde esa fecha no he recibido estipendio alguno por asesoría o representación judicial ni de sus empresas y renuncié al poder que se me había otorgado, el cual fue protocolizado en el único proceso que en Colombia se llevaba a cabo en contra suya. En esa época el proceso estaba llamado a juicio. Cambiamos de noticias, mucha atención que el juez Roy Lambert negó este sábado el intento del gobierno del presidente Donald Trump de bloquear el lanzamiento del libro de John Bolton. El juez Roy Lambert del Tribunal del Distrito de Washington no tomó la decisión en la audiencia de casi 2 horas del viernes y dijo que va a esperar a revisar más detalles del Departamento de Justicia. ¿Cómo influye el libro de Bolton en estas elecciones? Mucha atención. En una decisión de 10 páginas, el sábado por la mañana, Lambert escribió que los argumentos del Departamento de Justicia no fueron suficientes para detener la publicación del libro. Citó cómo el libro ya se había distribuido ampliamente y podría compartirse fácilmente en internet, incluso si el tribunal dijera que no podía hacerse. Por razones que apenas necesitan ser declaradas, la Corte no ordenará la confiscación y destrucción de una memoria política a nivel nacional, escribió Lambert. Lambert también criticó a Bolton por adelantar la publicación antes de obtener formalmente la aprobación del gobierno. Él optó por salir del proceso de revisión antes de su conclusión. La vía rápida unilateral conlleva el beneficio de la publicidad y las ventas y el costo de una exposición sustancial al riesgo. Esta fue una de las apuestas de Bolton. Si tiene razón y el libro no contiene información clasificada, mantiene la ventaja mencionada anteriormente, pero si se equivoca puede perder sus ganancias de acuerdo al libro. Se expone con responsabilidad penal un poco la seguridad nacional, escribió Lambert. Bolton estaba equivocado. Lambert dijo que la administración Trump lo convenció el viernes de que la información confidencial de seguridad nacional todavía estaba incluida en el libro. Al revisar los materiales clasificados así como las declaraciones archivadas en el expediente público, el tribunal está convencido de que el demandado Bolton probablemente expuso la seguridad nacional al revelar información clasificada, saltando la confidencialidad, escribió Lambert. También señaló que Bolton aún podría estar expuesto a responsabilidades penales. Nos vamos para México. Estados Unidos golpea en México a personas y empresas vinculadas con Alex Saab en red secreta. Se tratan de 2 compañías, 3 acusadas de transportar petróleo robado al pueblo venezolano y que ayudan a el gobierno de Nicolás a sortear las sanciones de Washington. El régimen ilegítimo de Nicolás creó una red secreta para evadir las sanciones y atesoró lo expuesto, dijo el subsecretario del Tesoro de Estados
Estados Unidos, Justin Mucinich, en un comunicado. Esta red fue orquestada por el presidente económico de Venezuela, Tarek El Aissami, según el Departamento del Tesoro. Copropietarias Olga María Cepeda Esparza, su madre Verónica Esparza y el también mexicano Joaquín Leal Jiménez, al que al Tesoro acusa de trabajar con las dos compañías citadas con el empresario colombiano Alex Saff para negociar la reventa de más de 30 millones de barriles de petróleo crudo a nombre de PDVSA, la estatal petrolera, según el comunicado. La Casa Blanca lleva meses advirtiendo las posibles sanciones a Libre a Bordo y el comunicado del Tesoro acusa a la compañía de haber canalizado la reventa del crudo venezolano bajo la guisa de un programa del petróleo por alimentos que nunca resultó en entrega de comida en Venezuela. En un plan orquestado por Saff y El Aissami, con Leal intermediario, Libre a Bordo firmó 2 contratos en julio en 2019 con la Corporación Venezolana de Comercio Exterior, estamos hablando de Corpovex, para proporcionar maíz y camiones cisterna a Venezuela a cambio de revender crudo de origen venezolano suministrado por PDVSA. Saff y Leal, en la colaboración con las empresas con sede en México, Libre a Bordo y Slager Business Group, negociaron la reventa de más de 30 millones de barriles de petróleo crudo a nombre de PDVSA, aproximadamente el 40% de las exportaciones. Sin embargo, Libre a Bordo no entregó maíz a Venezuela y envió aproximadamente 500 camiones cisterna, solo la mitad de lo que estaba en el contrato, a precios enormemente inflados que no se corresponde al valor del petróleo revendido. El Tesoro insistió en que las 3 personas sancionadas y Saff, arrestado el 12 de junio en Cabo Verde, acusado por Estados Unidos de lavado de dinero, colaboraron con el gobierno de Nicolás y PDVSA para eludir restricciones estadounidenses y generar ingresos a partir del crudo venezolano. Muchísima atención porque quedó mal parado el presidente interino Juan Guaidó en Venezuela cuando fue cuestionado por el periodista Jaime Bailey en su programa. El embrollo es que, según el periodista Bailey, le pidió a varios presidentes como Iván Duque de Colombia, el expresidente Uribe, entre otros, y que dentro de esta baraja estaba Juan Guaidó, menciona que le pidió e insistió varias veces una carta a Juan Guaidó donde explicara y donde defendiera las actuaciones periodísticas de la empresa Mega TV de comunicaciones en los cuales trabaja Jaime Bailey en Estados Unidos. Luego el dueño del canal me pidió, ¿por qué no le pides una carta a Guaidó? Le pedí la carta a Guaidó. Yo estaba seguro de que me la iba a dar. La carta solo tenía que decir: agradezco el trabajo periodístico de Mega TV, que es un canal que ha defendido siempre los valores de la libertad, de la democracia, de los derechos humanos y muy en particular de la causa de la libertad de Venezuela. Pero mucha atención porque da mucha curiosidad. Juan Guaidó le negó la carta, acto que causó indignación en el periodista y que lo catalogó como un principiante y falto de profesionalismo. Insistí, y el señor Guaidó decidió no darnos la carta. Conclusión, por una parte me quedó un mal sabor porque pensé, ¿qué le costaba firmar la bendita carta y agradecer? Y lo comparó como un jugador de fútbol que en vez de estar con un equipo de profesionales debería estar jugando con los aficionados. Nada, ¿no es cierto? Era un gesto de nobleza y de gratitud que yo creo, yo creo que este canal se merecía, ¿no? Hemos hecho mucho por él. No, o sea, le fatigaba tener que firmar la carta. Era mucho esfuerzo para él. No estaba dispuesto a hacerlo. Me pareció una mezquindad. Ahora, eso desde el punto de vista moral, por así decirlo, me pareció una mezquindad o una ingratitud. El presentador Jaime Bailey contó que la empresa Mega TV actualmente está pasando muchos problemas económicos por el tema de la pandemia, del COVID, las bajas entradas a nivel publicitario, y habló que quienes le pidió la carta, las acciones periodísticas para que reseñaran en la carta en la empresa de políticos importantes, y que era para resolver estos problemas económicos en Estados Unidos. A diferencia de otros políticos de los cuales debería aprender. Entonces, señor Guaidó, me parece a mí que usted ha demostrado que es un aprendiz, que es un principiante y que todavía no es un profesional. Todavía no ha aprendido a jugar el juego como lo juegan los mayores. ¿Sí? Para jugar en las ligas mayores hay que ser profesional. Usted todavía está para jugar en la liga de aficionados. A pesar de que Juan Guaidó le negó la carta, al comunicador le expresa que lo va a seguir apoyando desde que se trabaje en torno a la libertad del pueblo venezolano. A Bailey le quedó el mal sabor de no firmar la carta y lo califica, mucha atención, como un gesto de nobleza. Asegura que Mega TV ha hecho mucho por él y es una mezquindad de parte de Guaidó desde el punto de vista político. Le parece ilógico que, sabiendo que un político tiene que cuidar sus alianzas a nivel mundial, lo califica como un aprendiz de no saber jugar el juego, de cómo lo juegan los expertos y los mayores. Mucha atención, estas fueron las palabras de Gustavo Petro en torno al cuestionamiento de la revista Semana de tener relaciones con Alex Saff, quien supuestamente lo habría financiado y ser la mano derecha de Nicolás en la campaña presidencial.